Acompáñenme en un viaje a una época anterior, a las pirámides, a la cuna de la civilización egipcia, a lo largo del Nilo, dador de vida. Bienvenidos al Egipto predinástico, donde se sembraron las semillas de uno de los mayores imperios de la historia. Esta era, que abarca desde alrededor del año 6000 al 3150 antes de Cristo, sentó las bases para la grandeza de los faraones. El río Nilo, con sus fértiles riberas y sus predecibles inundaciones, fue el alma de estas primeras comunidades, proporcionándoles sustento y permitiendo el crecimiento de los asentamientos. Fue aquí, en este rico y diverso paisaje, donde los avances culturales y tecnológicos comenzaron a tomar forma, preparando el escenario para los monumentales logros del antiguo Egipto. Alrededor del año 5000 antes de Cristo, en el fértil delta del Nilo, surgieron las primeras comunidades asentadas. Estos primeros habitantes vivían en pequeños grupos de casas de adobe, cultivaban la tierra y utilizaban sencillas herramientas de piedra y hueso. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de cerámica y aperos de labranza, proporcionan valiosos datos sobre su vida cotidiana y sus prácticas agrícolas, marcando el inicio de un extraordinario viaje que culminaría con la gloria del antiguo. El Merim de Beni Salama, uno de los yacimientos neolíticos más antiguos conocidos en Egipto, descubierto a principios del siglo XX, las extensas excavaciones han revelado una gran cantidad de información. Encontramos pruebas de una próspera sociedad agrícola, con pequeñas casas de adobe agrupadas, cuyos habitantes cuidaban del ganado vacuno, las ovejas y las cabras. Estos primeros agricultores cultivaban trigo y cebada, transformando el exuberante valle del Nilo en un granero que sustentaría a la civilización egipcia durante milenios. Entre los artefactos encontrados se encontraban sencillas herramientas de sílex y hueso, así como fragmentos de cerámica que indican un cambio hacia la vida sedentaria. La importancia de estos hallazgos reside en comprender la transición de la vida nómada a la sedentaria, que marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. A medida que avanzamos hacia el sur por el Nilo, nos encontramos con la cultura badariense, que floreció entre los años 4500 y 4000 a.C. Los badarienses eran conocidos por su avanzada estructura social, con evidencias de una sociedad estratificada. Practicaban elaborados rituales funerarios y a menudo enterraban a sus muertos con cerámica, herramientas y objetos personales. Cabe destacar que los badarienses comerciaban con las culturas vecinas, intercambiando bienes como abalorios y conchas. Sus logros en la agricultura y la artesanía sentaron las bases de las futuras civilizaciones egipcias. Estas personas no eran solo agricultores, sino también hábiles artesanos. Imaginen las hábiles manos de un alfarero badariense, dando forma y puliendo cuidadosamente la característica cerámica roja con la parte superior negra, que se ha convertido en un sello distintivo de esta cultura. Estas vasijas
no eran meramente utilitarias, sino que tenían un importante valor cultural y a menudo se utilizaban en rituales y como objetos funerarios. Estos artesanos también trabajaban el cobre, produciendo algunos de los primeros objetos metálicos de Egipto, pequeñas cuentas y alfileres. Estos artículos no solo eran decorativos, sino que también tenían un significado religioso y posiblemente se utilizaban en ceremonias o como amuletos para proteger al portador. Los enterramientos badarienses nos ofrecen una ventana a sus complejas creencias sobre el más allá. Las tumbas estaban meticulosamente preparadas, lo que refleja un profundo respeto por los difuntos y la creencia en una vida más allá de la muerte. Imaginen una tumba en la que el difunto está cuidadosamente colocado, rodeado de cerámica, joyas e incluso ofrendas de comida finamente elaboradas. Se creía que estos objetos servían para abastecer a los muertos en el más allá, garantizando su comodidad y sustento. Estas prácticas sugieren la creencia en una vida después de la muerte y la necesidad de proveer a los muertos. Ideas que evolucionarían hasta convertirse en las elaboradas costumbres funerarias del Egipto dinástico. La artesanía y los artefactos encontrados en estas tumbas reflejan los valores religiosos y culturales del pueblo badariense, poniendo de manifiesto su sofisticada comprensión de la vida, la muerte y el más allá. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a la cultura nakada, que surgió alrededor del año 4000 a.C. Este periodo presenció notables avances en la cerámica, la metalurgia y el comercio que marcarían el curso de la historia egipcia. El pueblo nakada era un experto alfarero que creaba cerámicas bellamente decoradas. También hicieron importantes progresos en la metalurgia, produciendo herramientas y adornos de cobre. El comercio floreció, conectándolos con regiones lejanas. Importantes yacimientos arqueológicos como la propia Nakada y Hieracómpolis han proporcionado información muy valiosa sobre esta influyente cultura. En Nakada Primitr, también conocido como el periodo ambratiense, vemos los inicios del comercio a larga distancia. Imaginen caravanas atravesando el desierto, trayendo lapislázuli del lejano Afganistán y obsidiana de la lejana Etiopía. Estos materiales exóticos hablan de una sociedad cada vez más conectada con el mundo exterior. Otros bienes comercializados eran la cerámica, las cuentas y las herramientas, que se transportaban por el río Nilo y por rutas terrestres. El comercio fomentó el crecimiento económico y el intercambio cultural, lo que condujo al desarrollo de estructuras sociales más complejas. También favoreció los avances agrícolas al proporcionar acceso a nuevos recursos. Así pues, el comercio fue fundamental para configurar la sociedad y la economía del antiguo Egipto, conectándolo con un mundo más amplio e interconectado. Pero es en Nakada II, o periodo jersense, cuando realmente vemos cómo se siembran las semillas del Egipto faraónico. Alrededor del año 3500 a.C., comienzan a surgir las primeras ciudades a lo largo del Nilo. Abidos, Nakada y Hieracómpolis emergen como poderosos centros, no solo como grandes aldeas, sino como verdaderos asentamientos urbanos con complejas jerarquías sociales. Estas ciudades presentaban trazados bien planificados, con zonas residenciales, administrativas y ceremoniales diferenciadas. Calles y caminos conectaban distintas partes de la ciudad,
facilitando el comercio y la comunicación. Las actividades económicas florecieron, con mercados y talleres llenos de artesanos, comerciantes y agricultores. Desde el punto de vista social, estos centros urbanos estaban estratificados, con las élites supervisando la gobernanza y las actividades religiosas, mientras que los plebeyos se dedicaban al trabajo diario y al comercio. Detengámonos un momento en Hieracómpolis, la ciudad del halcón. Aquí los arqueólogos han descubierto pruebas de una producción de alimentos a gran escala que deja boquiabierto. Imaginen enormes instalaciones cerveceras, capaces de producir suficiente cerveza para abastecer a cientos, si no miles de personas. No se trata solo de saciar la sed, sino de un signo de complejidad social, de una sociedad capaz de organizar el trabajo a gran escala. Los gobernantes de Hieracómpolis, quienes quiera que fueran, ostentaban un poder y una influencia considerables. Hieracómpolis no era solo un centro de producción, sino también un núcleo de artesanía y comercio. La ciudad tenía una gran importancia religiosa, siendo el dios halcón, Horus, una figura central de su culto. En el contexto más amplio del Egipto predinástico, Hieracómpolis desempeñó un papel crucial en la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Personajes notables como el rey Escorpión y Narmer, de los que se cree que fueron gobernantes aquí, fueron decisivos en la formación temprana del Estado egipcio. Acontecimientos significativos como las primeras batallas por la unificación y el establecimiento del primer gobierno dinástico están grabados en los artefactos e inscripciones encontrados aquí. En la actualidad, los arqueólogos siguen descubriendo los secretos de Hieracómpolis, arrojando luz sobre su papel fundamental en la historia del antiguo Egipto. A medida que nos acercamos al año 3000 a.C., asistimos a uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la humanidad, la aparición de la escritura. Aparecen los primeros jeroglíficos, al principio como breves etiquetas y pies de foto, en cerámica y paletas. Estos sencillos signos, que a menudo indicaban cantidades o identificaban el contenido de las tinajas de almacenamiento, no tardarían en florecer hasta convertirse en la rica tradición escrita que nos permite asomarnos a las mentes de los antiguos egipcios. Imaginen al escriba grabando cuidadosamente estos símbolos, sin saber que estaba participando en una revolución que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Las primeras inscripciones, como la paleta de Narmer y la masa del Escorpión, proporcionan información muy valiosa sobre la vida política y religiosa del antiguo Egipto. Estas inscripciones no eran solo para llevar un registro, sino que desempeñaban un papel crucial en la administración, ya que documentaban desde la producción agrícola hasta los decretos reales. El desarrollo de sistemas de escritura, como los jeroglíficos, permitió registrar la historia, garantizando que los logros y las historias del antiguo Egipto perduraran a través de los siglos. Pero la vida en el Egipto predinástico no se limitaba al fértil valle del Nilo. Aventúrense en el desierto oriental y encontrarán miles de dibujos rupestres esparcidos por el paisaje. Estas imágenes, que representan barcos, animales y figuras humanas, cuentan la historia de una tierra rebosante de vida más allá de las orillas del río. Los artistas utilizaban herramientas sencillas para grabar sus historias en la piedra,
empleando técnicas como el picado, el inciso y la abrasión. Los temas van desde la vida cotidiana y las escenas de caza hasta las representaciones ceremoniales y simbólicas, reflejando el rico tapiz cultural de la época. Hablan de nómadas y cazadores, de un pueblo íntimamente ligado a su duro pero bello entorno. Imaginen a un grupo de cazadores haciendo una pausa en su persecución de la presa para tallar imágenes de esta en la roca, un momento congelado en el tiempo durante milenios. Estas obras de arte tienen una inmensa importancia cultural e histórica, ya que ofrecen información sobre las creencias, las prácticas y la vida cotidiana de los egipcios predinásticos. A medida que nuestro viaje por el Egipto predinástico llega a su fin, nos encontramos en la antesala de una nueva era. Las culturas separadas del Alto y el Bajo Egipto están empezando a fusionarse, impulsadas tanto por las alianzas políticas como por la integración social. Los símbolos icónicos del poder faraónico, la doble corona, la masa, el faldellín real, están tomando forma, simbolizando la unificación de las dos tierras. En el periodo Naqada III vemos las primeras pruebas de la aparición de un Estado unificado, marcado por importantes cambios políticos y sociales. Personajes clave como el rey Narmer desempeñaron un papel fundamental, con acontecimientos como la paleta de Narmer que representan la conquista y unificación del Alto y el Bajo Egipto. Este periodo sentó las bases para la espectacular unificación de Egipto bajo los primeros faraones, estableciendo un estado centralizado que perduraría durante milenios. Desde sus humildes comienzos en pequeñas comunidades agrícolas hasta el umbral de una de las grandes civilizaciones del mundo, el Egipto predinástico cuenta una historia de ingenio humano, evolución cultural y el poder del Nilo para dar forma a una nación. Es un testimonio del espíritu humano imperecedero y de nuestra capacidad de innovación y adaptación. Mientras nos maravillamos con los logros posteriores de los faraones, no olvidemos los milenios de desarrollo que los hicieron posibles. El legado del Egipto predinástico sigue vivo, no solo en los artefactos que desenterramos, sino en los propios cimientos de la civilización egipcia. Las prácticas agrícolas, las creencias religiosas, las estructuras sociales y las tradiciones artísticas que definirían el antiguo Egipto tienen todas sus raíces en este periodo formativo. El arte y la arquitectura del Egipto predinástico sentaron las bases de la grandeza de periodos posteriores. Sus primeros sistemas de gobierno evolucionaron hasta convertirse en la compleja burocracia de los faraones. Mientras nos encontramos en los albores de la historia egipcia, casi podemos oír los ecos de aquellos antiguos pueblos, sus esperanzas y sueños, sus luchas y triunfos resonando a través de los siglos. Al concluir nuestro viaje por el Egipto predinástico, reflexionamos sobre la importancia de esta era, desde la formación de los primeros asentamientos a lo largo del Nilo hasta el desarrollo de sociedades complejas. Este periodo sentó las bases de la grandeza del antiguo Egipto. Comprender el Egipto predinástico es crucial para entender la evolución de la civilización faraónica y su impacto duradero en la historia. Sigan a Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles a través del tiempo y la cultura a medida que seguimos desvelando las maravillas ocultas
de nuestro mundo.